Bueno, vieron que algunas personas nunca se hacen cargo de las cosas que dicen o que hacen. Yo digo siempre que una persona va a lograr un mejor desarrollo, no solamente personal, sino también profesional, cuando deja de culpar a las circunstancias. En lugar de hacerse cargo y decir, bueno, no, yo sinceramente me equivoqué en esto. Siempre se busca lo exterior, las cosas afuera de uno mismo. Sí, nos cuesta reconocer. Hay mucha gente así, víctima, no protagonista. Exacto, nos cuesta reconocer cuando algo sale mal que tenemos parte de la culpa. No es que todos tienen la culpa o todas las circunstancias tienen la culpa y menos nosotros. Claro. Es que es más fácil a veces echarle la culpa a otra cosa o al otro en vez de intentar reconocer que hicimos mal, en que fallamos y que eso también implica tener que cambiar nosotros y no el resto. O sea, Claro, si le echamos la culpa al resto, tiene que cambiar el resto. Claro. Pero si no, le tenemos que cambiar nosotros y eso cuesta. Claro. Siempre las acciones o las cosas que pasan es consecuencia de los demás, nunca de uno. Claro, sí. Creo que sería la vida más fácil si uno reconociera su propio error y diría, bueno, a ver, ¿qué puedo cambiar? O sea, la pregunta, ¿qué puedo cambiar de mí o qué cosa? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? Sí. Pero como no reconocemos eso, pasan ciertas circunstancias. La vida en este sentido, bueno, estamos al aire ya, así que estamos hablando sobre esto de culpar siempre a los demás en lugar de digamos, hacer un mea culpa, ¿no? Total. Yo digo que a veces el que es víctima, el que hace las veces de víctima, está afuera del campo de juego y no adentro. Claro, digamos, lo que hace es criticar y no protagonizar, no ser partícipe. Es que no le gusta ser protagonista, no le conviene quizás, capaz que no le conviene. Claro, siempre vive culpando a las circunstancias, a lo exterior, y desde el punto de vista psicológico dicen que se oculta, siendo de esa manera, se oculta la incompetencia. Claro. Una incompetencia. Yo no soy competente, yo tengo que ocultar eso, disimular, ¿viste? Ir por otro lado, echarte la culpa a vos, Jacqueline, a vos, Lara, si a mí me salió algo mal, por ejemplo. Claro. Justamente por eso, porque es más difícil reconocer justamente que somos o incompetentes o que nos salió algo mal. Me parece que va por ese lado. Sí. Creo que si nos hiciéramos más cargo de las cosas, de nuestro accionar, me parece que mucho de lo que hacemos dejaría de estar mal, digamos, ¿no? Sería erróneo, o sea, dejaría de ser erróneo. Sí, o reconocer lo que está mal también en el otro, porque a veces las circunstancias nos afectan, pero también como un balance entre, bueno, decir, esto pasó esta situación, pero también puedo cambiar o puedo hacer algo yo al respecto. Es que esto es un circuito. Si uno no reconoce lo que hay en uno que está errado, va a seguir repitiéndose. Es inevitable. Totalmente. Si uno reconoce el error, es ahí donde va a decir, bueno, a ver qué otra oportunidad puedo tener o qué otro punto de vista, perspectiva. Es distinto. Un balance entre tampoco echar la culpa 100% al otro, tampoco 100% a nosotros. Claro. Nos pasan un montón de cosas. Un 50 y un 50. Claro, porque es verdad. No siempre es bueno echarse siempre 100% de la culpa a uno mismo, ¿no? No siempre es bueno, pero siempre tiene que estar repartido. Claro, ¿no? Un balance. Reconocer los errores también, reconocerlos. Sí. Creo que, como decimos siempre, los errores son aprendizajes. Nacen de ahí, nacen los aprendizajes. Sí. Bueno, muy bien, iniciamos así, de esta forma. Quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti. Me acompañan, como siempre, aquí en la mesa, firmes, tanto Jacqueline Celis como Lara Pidal. Y le vamos a felicitar a Lara Pidal, licenciada, le tenemos que decir. Licenciada en Periodismo y Comunicación. Lara Pidal, que acaba de egresar. Muy feliz, la verdad, por seguir dedicándome a esta profesión y estar acá con ustedes, como siempre. Así es. Fueron largos días, ¿no? Previo a los exámenes, como todo, ¿viste? Los nervios, las expectativas. Claro. Sí, la verdad que sí. Pero estudio. Sí, pero lo importante es que llegaste, y felicitaciones. Gracias. Bueno, vamos a darle la bienvenida, como hacemos siempre, antes de darle paso a la primera invitada. Bienvenida a Asesoramiento Técnico a Establecimientos Alimenticios y Afines, Diana Mingolo, que está con nosotros aquí, va a estar hoy en una entrevista con nosotros. Técnica química, técnica en agroindustria de alimentos, Instagram, @asesoramiento_calidad. Contacto 341-352-5234.
por otra parte, también la bienvenida a la doctora Alejandra Oreglia, que está también en el estudio con nosotros hoy. Está con nosotros. Médica especialista en nutrición, abordaje del sobrepeso y de la obesidad, con reeducación alimentaria. Instagram @doctora Alejandra Oreglia, contacto 341-636-5182 y otro número también 341-341-1620. Bueno, y por último, ya le dimos la bienvenida a SIOM, Academia de Coaching Ontológico, pero bueno, volvemos a hacerlo porque realmente merecen esta institución académica. SIOM es una academia que forma coaches ontológicos integrales con capacitaciones en neurociencias cognitivas. Ahí estamos viendo la imagen. Son neurociencias cognitivas y en jóvenes también. Clases 100% online con clases grabadas. Aprende a acompañar a otros en sus respectivos caminos. Contactate ahora al 11 33 60 66 47, Instagram Sion-academia. Excelente. Bien. Perfecto. Bueno, ahora sí entonces, le damos paso a la primera invitada, la vamos a saludar formalmente y también le decimos disculpas por haberla hecho esperar aquí estos minutos. Bueno, está con nosotros Pilar María Caballero, que es odontóloga consciente. Exacto. Vamos a hablar sobre amalgama. Bueno, ¿cómo explicás este concepto de la amalgama? A ver, se sabe que la amalgama más que nada es un tratamiento odontológico que se hacía hace varios años. Yo, por ejemplo, desde que me recibí, ya hace 10 años, nunca usé amalgama. Pero sí que vemos por ahí en bocas que cuando abre la boca el paciente se ven muchas amalgamas, ¿sí? Esto que por ahí muchas veces decimos el plomo, esa parte plateada que nos agregan en la boca, ese sería la amalgama, ¿sí? A mí hoy lo que me gustaría hablar como odontóloga consciente, así como se sabe, ¿no? De la amalgama a nivel odontológico, que tiene sus beneficios dejar de usarla, ¿sí? Por otro material que es la resina, por la flexibilidad, por la parte estética. Los odontólogos tenemos, digamos, mucho por qué cambiarla, pero también se está hablando mucho del mercurio, ¿sí? Que el mercurio es uno de los metales de los cuales está compuesto la amalgama. Hoy se habla de que este mercurio es tóxico y por eso se dice de sacarla de la boca, ¿no? Para que uno no esté mordiendo. Muchas veces la amalgama también se va rompiendo, la tragamos sin querer, y hasta el mismo hecho de masticar se va generando un vaporcito, ¿no? Que lo vamos tragando, ¿sí? Y con el tiempo se va acumulando y es algo tóxico. Bien. Hoy, por ejemplo, más allá de esto, ¿no? Que se escucha mucho, a mí lo que me gustaría más que nada hacer pie es en otra parte, como odontóloga consciente, en otra parte de la amalgama, de que si bien sí, el mercurio es tóxico y hay que retirarlo de boca, a mí me gustaría hablar de cómo la amalgama influye en nuestro sistema, en nuestra salud, ¿sí? Cómo nos roba energía al cuerpo para que no se nos mantenga en equilibrio. Ajá. Bien. Voy a empezar con un ejemplo para que se entienda bien. Sí, sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, el diente que está formado por cristales de hidroxiapatita, y por estar formado de cristales genera energía, ¿sí? Produce energía que produce 220 milivolts. Y tenemos, por ejemplo, una pila que si la ponemos, presenta zinc y cobre, dos metales. Si la ponemos en agua salada, la pila genera energía, produce energía, ¿no es cierto? Ahora, una amalgama que tiene 5 metales, que tenemos zinc, cobre, estaño, plata y mercurio, esta combinación de 5 metales en la boca, que tenemos saliva, y la saliva es un líquido salado, produce electricidad. Entonces, lo malo sería de todo esto es que la amalgama no produce electricidad en lo de un diente normal, 220 milivolts, sino que produce 3 veces más, 680 milivolts. Muchas veces pasa que no tenemos solo una amalgama, sino que tenemos varias en boca. Abrimos por ahí una boca y wow, nos encontramos con muchas amalgamas. Entonces tenemos que imaginarnos el campo eléctrico que se nos está generando ahí adentro, ¿sí? Por ahí muchas veces también preguntamos bruxismo, que me siento como, ¿viste? Como mucha energía, tensión. Estamos generando un campo eléctrico y es ahí donde me quiero enfocar hoy a hablar. Bien. Bien. Este campo electromagnético que genera la amalgama
entra, por supuesto, en competición. Arriba de los dientes tenemos el cerebro, el córtex, donde conectan nuestras neuronas. Esta conexión de neuronas tenemos 11 milivolts, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta amalgama, este campo eléctrico que da lugar a un campo electromagnético que entra en competencia con el campo electromagnético de nuestro cerebro, y estamos de esta manera haciendo que nuestro cerebro actúe luchando contra estas amalgamas que tenemos en boca, dejando de lado otra parte del cuerpo que probablemente nos esté realmente necesitando. Es ahí en donde a mí me gustaría hoy enfocarme para hablar, sin dejar de lado, por supuesto, que el mercurio es tóxico y hay que retirarlo de boca, hacer hincapié en esto, ¿no? En esta carga electromagnética, en este campo que generamos, que no somos conscientes de lo que realmente tenemos en boca, tenemos, o sea, un, Claro. un campo muy grande, y que está totalmente nuestro cuerpo desequilibrándolo, ¿sí? Cuesta mucho más encontrarnos en equilibrio de salud con amalgamas en boca. O sea, ¿dificulta los procesos de sanación? Muchísimo, sí. No, la amalgama por ahí, no, yo no la vinculo con una enfermedad en particular, Ajá. sí que da lugar a que se generen otras enfermedades porque el cuerpo está actuando acá y dejando de lado otras partes que realmente nos necesitan. Bien, ¿y aquellos que tienen amalgama lo sienten? ¿Pueden notar algo? Mira, es yo he algo más escuchado inconsciente? pacientes que hasta te dicen, escucho la radio. Bien. Obviamente tienen muchas amalgamas, Claro, muchas, sí. y les creo, o sea, Bien, claro, sí, les sí, sí. creo porque están en su total, por supuesto que la pueden escuchar, ¿sí? Sí. Pero sí que por ahí uno de los temas, ¿no?, que podría ser el bruxismo, no es solamente de eso, pero sí que también genera un campo y estamos ahí y estamos generando un campo electromagnético todo constantemente. Claro. ¿Y hay alguna forma de poder retirarla y reemplazarla por lo que dijiste al principio, Sí. la resina, ¿no? Sí, ¿Se puede? Sí, ¿Es sí, posible? eso se puede hacer. Bien. Es lo que más que nada hoy me encantaría, digamos, dar a conocer, ¿no? Que esa amalgama se puede retirar en boca, no solo porque el mercurio es tóxico, sino por cómo nos está desequilibrando nuestro cuerpo, nuestra salud. Y yo digo, ¿la amalgama dura más que la resina en la boca? Dura más. Dura más. Una ¿Y amalgama- por qué razón? Eso es uno de los beneficios de la amalgama, que una amalgama vos ponés en boca, probablemente de chico te hayan puesto una amalgama y te dura de acá 40 años seguro. Sí podés ver en ese diente que se empiezan a generar fisuritas, ¿sí? Porque la Ajá. amalgama es un metal, o sea, una combinación de metales y es muy dura, a diferencia de la resina, que tiene una flexibilidad más similar a la del diente. Me van a decir el diente es duro. Sí, ya sé que el diente es duro, pero presenta una flexibilidad. Sí, obvio. Y la resina es similar, ¿sí? Es similar por lo que daña menos al diente. Perfecto. Y yo me hacía la pregunta esta cuando leía el tema y lo compartíamos nosotros, que esto de, ¿qué pasa? Vos nombrabas antes el bruxismo. ¿Qué pasa si puede fracturarse la amalgama Sí. cuando uno tiene bruxismo? Ujú. Sí, una mordida muy fuerte. Pensemos que acá el músculo, el macetero, es uno de los músculos más fuertes de todo el cuerpo. Ajá. Y el ejercer esta Claro. fuerza, como decía recién, a veces se generan en el diente microfisuritas y esas microfisuritas se van haciendo más, y el paciente te aparece con un diente totalmente roto. Sí. Bien, qué locura. Bueno. Sí. Qué bárbaro. Sí. ¿Y cómo se extrae la amalgama? En el consultorio lo que se hace, bueno, es con turbina a alta revolución, con agua siempre. Se trata de usar las piedras nuevas, ¿sí? Por el hecho de que generan una fricción en el diente para que justamente este diente no presente al paciente molestias y demás. Y se retiran, sí, con turbina, y después se hace lo que es el procedimiento para la colocación del nuevo material. En este caso puede ser resina o depende, digamos, qué tan grande también sea la cavidad. Claro, de la- totalmente. de- Es un proceso rápido. Sí, normalmente sí. Bien. Sí. Claro, y ahora ya se empieza a poner resina o se sigue usando la amalgama comúnmente. Yo creo que en algunos lugares la siguen usando, pero creo que hoy ya es lo... No es en muy común. muy pocos lugares debe Mira. ser que se usa, sí, Claro. sí. Hoy normalmente un consultorio odontológico te usa resina. Ya la amalgama Claro. es muy raro ver a alguien poner amalgama, aparte del procedimiento también de poner la amalgama. Lleva un proceso, la resina no, la tenés en el frasquito, la ponés, es mucho más fácil para el odontólogo y para el paciente también. Claro. Claro, Bien. claro. Y la amalgama presenta el campo electromagnético, lo que decías Sí, recién. sí. O sea, ese es el tema. ¿Qué nos puedes decir más sobre este campo electromagnético? O sea, al margen de lo que expusiste, digamos. Más que nada esto, que dificulta el proceso del equilibrio de salud, mantenernos en salud. Claro, ¿Sí? claro. Tenemos el cerebro actuando en este campo, que lo tenemos cercano, está totalmente conectado acá, Claro.
en vez de ocuparse de otras partes del cuerpo. Claro, y a la hora de colocarlo es más complicado que la resina. ¿La amalgama? Sí. Sí, te digo, yo no la he colocado por Bien. justamente esto me parece Claro. engorroso. Claro. Sí. Y aparte porque no, desde un primer momento hace 10 años me recibí, soy bastante nueva, se podría decir, Claro. y la amalgama ya no se está usando, ¿sí? Bien. Claro. Ya no se está usando. Bien. Sí que para el retiro de amalgama hay un protocolo para usar, ¿sí? Claro. Como estamos diciendo, esto del mercurio que es tóxico, no es solamente sacar la amalgama, como dije recién, de un turbinazo y ya Sí, está, sino que hay protección tanto para el paciente, como para mí, como para el odontólogo y bueno, ventilación constante del consultorio. Claro, bien, genial. Entonces, ¿recomendás en todos los casos sacar la amalgama? Sí. Bien, genial. Sí, se sigue mencionando amalgama. Yo, Sí. hasta Yo hace he poco escuchado. fui al odontólogo y se menciona. Recuerdo que lo dijo 2 veces el odontólogo. Sí, es como decís, digamos. Todavía se sigue utilizando, pero digo, la concientización, ¿cuándo va a llegar? Acá estamos. Para eso acá estamos, para eso acá estoy en el proceso. Muy interesante. Eso en líneas generales, digamos, ¿cuándo Sí, ¿no? llega? Sí. Porque siguen hablando de eso, ¿no? Y ahora para nosotros también es nuevo, ¿eh? Sí, Nuevo un porque tema muy nosotros- desconocido. Claro, Sí, sí, sí. claro, sí. Así que bueno, te agradecemos que, No, por favor. que hayas venido acá a exponer esto, porque la verdad que es muy productivo y que informativo inclusive. Exacto, Claro. sí, para Porque la misma recomendar gente. sobre todo Claro. que si pueden hacer el cambio de la amalgama a la resina, Claro. perdón, sería mucho mejor. Sí, Claro. es nuestra salud. Exacto. Es nuestra salud y hay que cuidarnos. sí. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, el 5 de diciembre es Día del Cáncer Bucal. Bueno, para prevenir también es importante escuchar el cuerpo, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Es muy importante. Es la lucha contra el cáncer bucal y lo que en realidad se aconseja a los pacientes y a todo aquel que esté escuchando es autoconocerse, autoevaluarse, ¿no? Estar mirándose la mucosa yugal, por ahí tenemos acá en la parte de atrás sería del cachete, que es la mucosa yugal, la mucosa labial, las encías, lengua, sacar la lengua arriba, abajo, mirarnos los costados, Claro. inspeccionarnos, conocernos, así cuando vemos algo que anormal sería, che, mira acá tengo más rojito, acá tengo más blanquito, que nos llame la atención e ir al odontólogo. En mi caso, por ejemplo, hay un odontólogo en particular, ¿sí? Que es un estomatólogo el que se encarga en realidad el que estudió justamente esto. Un paciente a mi consultorio puede llegar, yo puedo ver algo que me llame la atención y te derivo. Claro. En mí no está hacerte análisis de sangre, biopsiarte y demás, ¿sí? Claro. Pero sí está bueno que el paciente se conozca, ¿sí? Se conozca cómo es su cavidad bucal, cosa que cualquier anomalía, algo que encuentre, va directo al odontólogo y ahí se derivará al especialista que tenga que ir. Ujú. Qué importante conocerse entonces. Sí. Mucha gente lo que hace es morderse, viste, las encías y ya se lastima. Eso Claro. también es tremendo, ¿no? Porque Sí. puede provocar eso. Puede provocarlo, sí, Claro. sí. Puede provocarlo. Cáncer bucal. Ujú. Claro. Hay que tener tanto cuidado y no lo tenemos a veces. Sí, no hay mucha conciencia sobre esto. Exacto. Muy bueno. Bueno, gracias por estar aquí, No, muy por amable. favor, a ustedes Muy por el amable. espacio. Gracias, Pilar. Bueno, Pilar, como dice allí en el zócalo de la pantalla, Pilar María Caballero, que es odontóloga consciente, hablando de amalgama y todo esto del campo electromagnético que dificulta Muy los interesante. procesos de No sabía. sanación. Esto es interesante, y el tema de la amalgama que todavía siguen mencionándolo. Sí, muy interesante para que hagan también el cambio. Está bueno Claro, difundirlo. claro. Eso sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Dale, Marcelo. Tenemos 2 protagonistas más aquí en el programa. Cuando nos reencontremos va a estar acá Diana Mingolo, que es técnica química. Después vamos a hablar más en detalles sobre este tema de los derechos y obligaciones de tanto de emprendedores como de consumidores. Excelente. Sí, sí. Hacemos una pausa y estamos con ustedes.
¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. Vive TV, el canal que te inspira. Cada día la vida respira. Bueno, muy bien, y después de la pausa, ahora sí está con nosotros, como lo anticipamos, Diana Mingolo, técnica química, también es técnica en agroindustria de alimentos, brinda asesoramiento técnico en establecimientos alimentarios. Y como decíamos, vamos a hablar de derechos y obligaciones de emprendedores y también consumidores. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Gracias por estar, muy amable. Buenas. Bueno, muy amable. Vamos a ver derechos y obligaciones de un emprendedor. ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno hace chipá hoy, es muy normal, hace chipá, lo quiere vender. Primero, por un lado, quiere vender y quiere llegar a los comercios, por ejemplo. Sí. Venderlo se puede vender como se vende en el parque, a los clientes, al directo, pero uno que quiere entrar en comercios. Claro. Para entrar en un comercio tiene que tramitar ciertas habilitaciones. Un RNE, un RNPA para el producto. ¿Qué es como significa? si fuera, Sí. es el Registro Nacional de Establecimiento. Bien. Y el Registro Nacional de Producto Alimenticio. Es como el certificado, como la patente. Claro. Claro. Sin eso Que es lo imposible. claro, sin eso no puede ingresar a los comercios. Perfecto. Claro, ¿y qué condiciones tienen que cumplir? Cuando vos entrás ahí, ya ahí ASAL, que es un ente regulador de la provincia de Santa Fe, Sí. envía auditores al establecimiento a auditar, generalmente 2 veces por año. Hace una recorrida, hace un control de documentación Bien. y obviamente tiene que cumplir con ciertos requisitos edilicios, Claro, sí. con muchísima higiene. Claro. Bien. Bien. ¿Y de qué manera, Diana, se asegura, de qué manera aseguramos que los alimentos no van a causar daño a la salud? Esto de ser inocuo, ¿no? Que no hace daño. ¿De qué manera Ujú. hacemos análisis? Ajá. Antes de largar la línea, antes del último paso, o en el último paso se manda un muestreo al laboratorio y si da todo bien, sale. ¿Y los análisis en qué consisten, digamos? Microbiológico. Pormenorizadamente. Bien. A ver, no quiere decir que todo establecimiento tiene que tener un laboratorio dentro. Claro. Por eso digo, es una muestra que se envía a un laboratorio que se elige Ujú. y el laboratorio avala. Dice si está bien o está mal. Si cumple o no con los parámetros, porque tenemos que cumplir con condiciones del Código Alimentario Argentino. Claro. Entonces, si está dentro, está todo perfecto. Ujú. Es parte de lo que exigen los auditores. Bien. Bien. ¿Y qué debe incluir el rotulado de los productos? Como consumidores, Sí. también tenemos derechos y Claro. necesitamos saber. Sí.
Entonces, es obligatorio la denominación del producto, el peso neto. Hoy, fundamental, declarar los alérgenos. Claro. Hoy que están Sí, obvio. Sí, tan nombrado el tema. sí. El RNPA que yo les decía, también Bien. tiene que figurar en la etiqueta, tiene que estar los datos del establecimiento, para que uno entonces mira, cualquier duda, sabe dónde llamar, preguntar si tiene alguna duda, ver, ¿lo puedo comer? No, porque tiene la declaración. Contiene huevo, contiene leche. Claro. Bien, sí. perfecto. Sí, hay que saber eso. Se ha hablado mucho últimamente sobre hacer una buena lectura de los productos, ¿no? Sí. De los etiquetados, mejor dicho. A veces no Sí. es fácil. ¿Qué contienen? Claro. Sí, porque a veces no entendemos Claro. quizás Claro. lo que estamos Se leyendo. está buscando que sea cada vez más simple y más fácil para el consumidor. Claro. Bien. Sí, obvio. Claro, porque inclusive la lista de ingredientes que estoy leyendo acá para el tema consumidores, en una etiqueta tiene que disponer de un orden de mayor a menor, y eso también Sí. hay que tenerlo en cuenta. Sí, Claro. sí. Para cuando vamos a declarar los ingredientes, tiene que ser de mayor cantidad al de menor. Claro. Ujú. Claro, y cuando dice también puede contener, a veces se refiere a la contaminación cruzada, ¿no? Claro, Claro, eso yo también tenía esa duda de... Claro, en el depósito, por ejemplo, yo estoy haciendo, ahora no se me ocurre nada, empanada de jamón y queso, ¿sí? Sí. Yo hago empanada de jamón y queso, pero tengo un freezer con salmón, con pescado, con... Sí, sí, obvio. Sí. Claro, tenés que agregarlo también en la etiqueta. Claro. Que puede contener. Porque dentro del lugar hay, entonces puede haber una claro. contaminación cruzada. Perfecto. Sí, eso está bueno también Por eso saberlo. dice puede, no. Sí, no es que contiene. Claro. Bien. Claro. Está, Sí, perfecto. está bueno. No, y es importante tenerlo en cuenta porque estamos ahí manipulando alimentos, consumiendo alimentos. Sí, sí. Es Jugando con la salud de jugando- cada uno. Claro, También. claro, teniendo en cuenta eso, ¿no? Atendiendo siempre eso, ¿no? La salud humana. Y Diana, con respecto a los emprendedores, ¿cómo puede un emprendedor, esto que es tan complejo hoy, ¿no? Acceder a una formalidad, digamos? ¿Cuáles son los pasos? Primero, la habilitación municipal. Ajá. Una vez que tenemos la habilitación municipal, recién ahí nos acercamos a la SAL o nos comunicamos con la SAL. Ujú. Se pide la auditoría, se hace la visita y ahí se tramita. Ujú, ujú. Bien, No es pues, difícil, es fácil. Claro, Ah, sí. bien. Es llevadero. No. La gente de ASAL acompaña muchísimo, educa, acompaña, así que no es nada difícil. Claro, Es y todos difícil deberían que hacerlo. quieran, claro, es difícil que quieran habilitarlo, me Claro. parece. Claro, Por ahí. porque a lo mejor la gente se asusta, pero es fácil. Claro. No bien. hay ninguna complicación. Claro. Bien, perfecto. Claro. Excelente. Sí. Sí, es importante hablar estos temas para los emprendedores también, no solamente los consumidores, que somos todos los consumidores. Siempre decimos esto, ¿no? Consumidores somos todos. Sí, obvio. Sí. Los emprendedores, porque hay que tener en cuenta esto. Hoy día hay una tendencia, no sé si lo ves desde tu lugar de trabajo, de actividad, a esto de ser emprendedor, ¿no? Sí, claro. ¿Viste? Después de la pandemia todo el mundo. Se Sí, habla de un fin, ¿viste? De un fin de la relación de dependencia. Entonces mucha gente hoy quiere emprender y, bueno, ir a una actividad particular, ¿m? Y no depender, digamos, de un empleo formal. Claro. Y esto estamos llegando a esto, se está cambiando tanto todo la parte laboral, que hasta se habla de eso, Sí, del fin sí, de sí. la relación de dependencia en los empleos. Sí, hay cada vez más emprendedores. Eso, Tenemos eso, 1000 claro. opciones. Claro. Claro. Hay sí, sí, muchísimas, muchísimas. Por suerte, ¿no? Sí, obviamente. ¿Y Hay para todos. ¿Hay ayuda para esos emprendedores? Sí, toda, Sí, ¿no es cierto? toda la ayuda, todo. Bien. Cualquier cosa que no conozcan se los educa, se les enseña, les acompaña. Claro. Quizás no tienen las herramientas o no saben dónde buscarlos también, porque hay algunos que como Claro. que tienen miedo. Es miedo, Ahí está. porque una vez que ya se inició y que están ahí, se dan cuenta lo fácil que es, pero es miedo. Claro. Porque A preguntar no- quizás. O a saber. A que los reten, a que Claro, hagan una negativa Sí, o que le que den- se la hagan más difícil. Claro. Sí, Pero no. Sí, pero es importantísimo que tengan entonces todas las normativas, las regulaciones. Claro, porque es importante, por ejemplo, el que está emprendiendo y primero, y quiere meterlo en un comercio como en un súper, no va a ingresar porque le van a exigir el RNPA. Pero por otro lado,
El RNE también se tramita cuando un emprendedor quiere vender su producto fuera de la provincia. Claro. Y alguien o auditores que están dando vuelta o un mismo cliente denuncia Claro. una falta, ¿qué va a pasar? Van a llegar al establecimiento y ahí sí va a tener un llamado de atención, una clausura, Bien. Sí, Claro. sí. Entonces, para evitar eso, hay que hacer las cosas como corresponden. Claro, también pienso que capaz algún consumidor puede llegar a exigir Mucho. mismo, decir que Eso. tengan todas las normativas. También Sí. uno se siente más seguro cuando hay algún emprendimiento que esté todo bien regulado, ¿no? Porque uno no sabe qué está comprando. Claro, nos pasa Pasa, con, sí. con ciertos productos. Sí, Uno elige obvio. siempre el más conocido, el que tiene Claro. todo, el que no le falta nada. Sí, obvio. Es así. Pero también está bueno comprar en emprendimientos. Creo que también, además de que se aumentó mucho la cantidad de emprendimientos, aumentó mucho la cantidad de gente que compra en esos emprendimientos. Bueno, y estos que son está muy bueno. certificaciones. Certifica que tu Claro. producto cumple con las condiciones. Claro, sí, hay que hacerlo. Entonces. Es la Así mejor, que claro, es, sí, sí, es sí. una buena propaganda. Excelente. Incluso cuando hablaba recién Diana sobre esto del RNE, que es el Registro Nacional de Establecimientos, yo leía que es el primer requisito para exportar. Claro. Ese es claro, el primer claro, requisito, claro. la RNE. Claro. Así es. Claro. Eso seguro. Bien. ¿Cuánto hace que sos técnica en industria de alimentos? Una pila de años. Muchos Muchos años lo respaldan. Del 2001. Ah, bueno. Bien, bien, bien. Viste cuando dice la tiene re clara. Claro, sí. Totalmente. Sí, sí. Especialista Bueno. seguro. No, tengo suerte de acompañar varias empresas. Sí. Bien. Me gusta muchísimo y me gusta ayudar, me gusta que la gente vea que es fácil, que no se tiene que asustar. Total, Que muy sepan, bueno. que sepan. Dar a Claro. conocer, claro, está bien. ¿Y hay concientización del empresariado sobre estos temas? Y hoy es más común que se charle, hoy hay más charlas, más propagandas. Pero fue difícil, un camino difícil desde que empezaste. Muy, Ay, muy. Recién ahora se están viendo los cambios, recién ahora. Bien. Pero es muy difícil, muy difícil. Por ejemplo, a mí me contratan de los establecimientos, Sí. pero me odian. Claro. Sí, es verdad. Venís a ser la mala de la película. Sí. Poner los límites. Vaya Claro. paradoja, ¿no? Claro. Exacto. Es verdad. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Muy Muchas amable gracias a ustedes. Por Gracias. estar acá, un Gracias. gusto. Igualmente. Diana Mingolo, Exacto. técnica química también, Bien. hablando sobre este tema de Bien. derechos y obligaciones sobre consumidores y también emprendedores. Sí, qué importante, Muy qué interesante, importante. sí. Así es. Bien, siempre se aprende algo. Sí, la verdad que en este Siempre. programa. Nosotros semana a semana. Como digo siempre, en este Sí. programa aprendo cosas nuevas, me saco turnos nuevos a los médicos. Hoy estoy Va completa. llega haciéndose preguntas. Sí, claro. Pero llego a mi casa y ya me pongo a investigar. Exacto, muy bien. Habla de la profesionalidad de eso. Total, total. ¿eh? Sí, sí, sí. Somos eternos aprendices, eso Sí, nunca lo sí, olvidemos. todavía. ¿eh? Siempre. Sí, sí, sí. Bien, bueno, ahora sí, a otra pausa. Sí. Está allí Isela Torres, dándole las fotos constantemente. ¿Cómo te va, Isela? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Creo que sacó 200 fotos. Más No, o menos. Más o menos, más o menos. No sé si exagero. Está prendido fuego el celular. Bueno, hacemos una pausa y La cuando última. nos reencontremos, la última, exacto, va a estar acá la doctora Alejandra Oreglia, que es médica especialista en nutrición. Volvemos enseguida. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más.
En Administración, Secretariado Administrativo, Recursos Humanos, Marketing, Administración Escolar y Preceptor y más. En Rosario, Mitre Esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. Vive TV, el canal que me inspira. Cada día la vida respira. Bueno, muy bien, volvimos, siempre volvemos, ¿eh? Sí, estamos on fire también. Estamos a full. Último bloque. Bueno, está con nosotros la doctora Alejandra Oreglia, médica especialista en nutrición. Vamos a hablar sobre un abordaje del sobrepeso y también de la obesidad desde el punto de vista clínico nutricional. Y también saber cuáles son las estrategias de reeducación alimentaria. Pero previo a esto, la saludamos como corresponde. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, existe una nueva visión sobre el sobrepeso y la obesidad. Así es. ¿Cuál sería el enfoque clínico al abordar ambos factores, ¿no? El sobrepeso y la obesidad? En primer lugar, lo que se está viendo al día de hoy es la prevalencia que tenemos, no solo a nivel mundial, sino en nuestro país incluso, tanto en la población adulta como en los niños, la gran cantidad de chicos con sobrepeso y con obesidad. Eso está haciendo que se vea todo de una forma diferente. Quizás han escuchado el famoso índice de masa corporal, que era esta relación de cuánto medimos y lo de que deberíamos pesar, y eso se publicó en una revista en la Metropolitan Life en los años 70, con lo cual para algo poblacional sirve, para algo individual no. Por eso cuando vos me decís con qué enfoque clínico se hace, hay diferencias, porque hoy lo que se está viendo es que el mismo sobrepeso nos va a llevar a tarde o temprano a desarrollar la obesidad, y lo que se ve como obesidad es el exceso de grasa, con lo cual ya no estaríamos usando el índice de masa corporal específicamente, sino otros índices, como es el tema de la circunferencia de cintura y la talla. Eso lo que nos habla es del exceso de grasa corporal. Y al haber exceso de grasa corporal, ese tejido graso es el que trabaja mal, es el que es enfermo y que nos provoca un montón de patologías y es disruptor hormonal. Por eso les digo que es como el sobrepeso, un precedente a hacer la obesidad. Clasificaciones hay, obviamente, y se han modificado porque tiene que ver con esto que digo de la prevalencia que hay, ¿no? Antes a los niños no se les tomaba índice de masa corporal, sino que eran los percentilos. Se siguen usando, pero hoy como hay muchos casos de chicos afectados por nutrición por exceso, se empieza a ver de una manera diferente. Y además, la aparición de tantas herramientas para atender esta patología en sí, como son las nuevas medicaciones, los agonistas de GLP-1, obviamente lo que es quirúrgico, el balón, que es un método mecánico y demás, hace que se trate de abordar lo antes posible. Entonces, por eso se utilizan otras mediciones que no hace que sea específicamente centrado en el peso corporal, ¿sí? Sino en el contenido de grasa, en la masa, en la composición corporal de esa persona. Claro, con el tema del tratamiento creo que a lo largo de los años ha cambiado mucho. Muchísimo. Se habló también, bueno, lo que mencionaste recién, pero también de las dietas. Totalmente. También hoy en día existen nuevas hasta medicamentos. ¿Cuál es como la mejor manera de tratar el sobrepeso y la obesidad? Como la mejor manera sería lo que a la persona lo hace sentir más cómodo y más seguro, eso es así. Lo que sí es cierto es que las dietas, y que al día de hoy existen todavía miles de dietas y todavía no sabes cuál elegir, siguen fallando. Y hay una cosa que tiene que ver con que la dieta hace una restricción,
el cerebro eso lo registra como me está faltando comida. Entonces es una cuestión evolutiva también que tiene el ser humano. Es una alerta, ¿no? Entonces va a ahorrar de algún lado. Tarde o temprano vos la dieta la podés hacer un tiempo, estás entusiasmado, después vas a terminar teniendo rebotes sí o sí, pero por una cuestión justamente fisiológica también. Además crea mucha angustia, más ansiedad, estás quitando alimentos, demonizás alimentos porque decís, este no, este es malo, este es bueno. Entonces la idea es no ser restrictivos, no buscar dietas, sino un enfoque más personal, saber más de la persona, a qué se dedica, qué hace, cuáles son sus horarios laborales. Entonces vos enfocás de alguna manera el tratamiento en base a lo que esa persona hace, a lo que esa persona estaría dispuesta a modificar, porque es sumamente consensuado en el consultorio, o sea, uno no impone nada, no hay lista de prohibidos y permitidos, y se trabaja eso, alimentación por supuesto, lo que sea factible de ese paciente, lo que tiene que ver con el movimiento, la actividad física, y la parte más importante a mi criterio, que es esto de la reeducación o de la gestión de emociones, ¿no? Eso de la gente que te dice, me como las emociones. Claro, porque es así, claro. O sea para el lado positivo como para el lado negativo. Esto es decir, hice X cosa y me lo merezco y lo voy a comer, o hice mal todo, ya está, y tiro por la borda lo que a lo mejor venía haciendo y como de todas maneras. ¿Y el sobrepeso siempre tiene una mayor carga en lo que es la mala alimentación que tenemos? Hay de todo en cuanto a lo que es factores. O sea, tanto el sobrepeso es exceso de peso, si se quiere, exceso de grasa. La obesidad es exceso de grasa por arriba del 30% de la composición corporal general. Ahora, lo que tiene que ver con las diferentes formas de encarar es... perdón, se me fue la pregunta. No, sí, tenía que ver en la mayor parte con la mala alimentación. No, claro, sí. Y hay factores genéticos. O sea, vos tenés lo genético, hay que encarar. O sea, vos tenés lo genético por un lado, o sea, si vos tenés padres, madres que van a tener sobrepeso o obesidad, muy probablemente vos a lo largo de tu vida lo vayas a desarrollar. Bien. Pero lo fenotípico que se llama, o sea, el entorno, y sobre todo el entorno que tenemos hoy, es obesogénico, chicos. Total. Y además se vende algo terrible, es decir, vos ves imágenes y publicidades de gente ganadora, como los jugadores de fútbol, que tienen hamburguesas de 2, 3, 4 pisos. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, si yo me como una de esas soy un genio, un ganador, y sin embargo no. Entonces no es solamente la carga genética, porque la carga genética la tenés, no significa que sí o sí la vayas a desarrollar. Ahora, si vos tenés un entorno obesogénico alrededor tuyo, que eso también se trabaja en la consulta, sí es... incluso puede ser hasta más pesado que lo genético en sí. ¿Puedes tener sobrepeso y ser saludable al mismo tiempo? Por ejemplo, algún factor genético, pero al mismo tiempo ser saludable. Bueno, justamente cuando Marcelo preguntaba si hay una visión nueva clínica de la obesidad, se está empezando a ver esto que se conoce como la obesidad preclínica y la obesidad clínica. ¿Qué significaría? El viejo y conocido gordito sano, ¿sí? Ese que tenía unos kilos de más, pero vos haces un laboratorio y no lo encontrás nada. Bueno, eso es transitorio, porque al poco tiempo va a terminar haciendo una alteración metabólica. También tenés el paciente que no tiene exceso de peso y sin embargo se comporta como una persona con las patologías que pueden tener una persona con obesidad. ¿Sí? O sea, delgadez no es igual a estar sano. Delgadez es cultural. O sea, es esta cuestión de ponernos en la postura de la cultura de la delgadez. Más y por eso exactamente, y por eso aparecen las dietas, y por eso también se juega con la salud de la gente, porque y la desesperación, esto de decir... Llega fin de año, por ejemplo. En la época que sea, o sea, la gente llega a la consulta, se siente y te pide directamente la medicación. ¿Sí? Bien. Sí. Directamente. Doctora, ¿me va a dar la medicación? No, tenemos que hacer un abordaje muy amplio. Sí, también hay efectos secundarios, no siempre hay que recurrir a la medicación. Se puede utilizar o no, dependiendo de los casos, no es que no. Claro, obvio. Pero no es esto de ya.
Claro, algo ya. Es ya. Siempre rápido. Siempre, sí. siempre. Sí. Sí, acompañado también con la actividad física. Siempre, Tienen que ir por de la mano, me supuesto, parece, ¿no? van de la mano. Sí, con un montón de cosas. Claro. Los 3 Mencionaba. pilares son esos, o sea, lo que tiene que ver con la alimentación, lo que es el movimiento que sea adaptado a esa persona, porque yo no puedo pedir a una persona de 130 kilos que salga a correr, le voy a lastimar las articulaciones. Entonces es algo adaptado a ese paciente. Y lo otro es lo que tiene que ver con la gestión de emociones. Y ahí entra la reeducación alimentaria, que tiene que ver con la conducta, ¿no? O sea, nosotros tenemos una determinada conducta como algo aprendido. Entonces, de alguna forma es entrenar la mente a que esa persona que sobre X situación que le detona un pensamiento negativo de va a ir a buscar comida, lo que uno trata de hacer en este enfoque es hacer lo contrario, llevarlo a que evoque algo mucho más realista, más fácil y cambiar la forma de pensarlo. Parece por ahí medio raro, pero es entrenamiento. Tiene que ver con las terapias cognitivos conductuales también, ¿no? Claro. Que es lo que se aplica en el consultorio. Pero es real que uno dice, bueno, no, estoy muy ansioso y necesito comer. Totalmente. Y va y busca chocolate o depende si le gusta salado o dulce. Los patrones alimenticios se evalúan mucho en la consulta. O sea, la primera consulta es la más larga. Yo al paciente lo puedo tener tranquilamente 1 hora en el consultorio. Y vos tenés que saber si estás frente a un hiperfágico que come una gran cantidad, si tenés una persona que es tan solo desordenada o un picoteador, un comedor nocturno. Claro, bien. Sí. Y eso hay que agregarle la vida sedentaria, ¿no? Porque uno en la vida sedentaria, si vos estás unas horas sentado, 8 horas en un trabajo, por citar un ejemplo, eso tienta a comer también, ¿viste? Claro, estoy sentado, estoy haciendo cosas y como. Y una galletita, pan, un Exacto, sanguchito, o sea... Yo, mientras hablabas, pensaba esto de la niñez, ¿cuánto tiene que ver en el exceso de peso las comidas chatarras, por ejemplo? Muchísimo, muchísimo. Pero los chicos no son, es una población muy rica para trabajar. Y voy a dar un ejemplo simple. Fui a hacer un taller en un colegio para enseñarles a ver las etiquetas alimenticias, justamente, no los sellos, sino las etiquetas, y ver ingredientes, y que sepan el orden que tenían que tener los ingredientes de más a menos. Y muy rápidamente ellos detectaron que cuando eran palabras extrañas y cosas que no registraban como algo conocido, 3er grado, sabían que eran productos que no eran naturales. O sea, eso hizo que ellos solos después, las docentes comentaron, fueron llevando meriendas diferentes a la escuela. En la escuela les venden, por supuesto, todo lo chatarra, porque es la verdad y es lo que tienen ahí y con las publicidades que estamos diciendo, ¿no? Claro, porque es así, esa parte no se quita. Pero por eso digo, es un terreno fértil para que ellos para poder trabajar, porque ellos registran rápidamente ese tipo de cosas. Por ahí la gente adulta no es que no tiene neuroplasticidad para cambiar, sí puede, pero es mucho más complejo, es más difícil. Claro. Lo tiene mucho más arraigado a lo antiguo, a como comía antes, a como comía cuando era chico. Entonces se habla muchísimo en la consulta. Bien, doctora, muchísimas gracias por estar gracias aquí. A ustedes. Podríamos hablar muchísimo más tiempo, pero bueno, Muy buen tema. La verdad que bueno, vamos a dejar inclusive la puerta abierta para la próxima. Gracias por estar con nosotros, por las explicaciones. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Por la participación. Bueno, la doctora Alejandra Oreglia, hablando sobre obesidad, sobre peso, esta importancia, ¿no?, del aspecto clínico, desde el aspecto clínico, este abordaje que es sumamente importante, ¿no? Esto es un tema, ¿verdad? Sí. Bueno, todo va a las emociones. Está todo toda la emoción. Sí. Todo va a las emociones. Igual es verdad. Sí. Y qué importante esto, hacer la diferencia, que a veces uno está delgado, dice yo estoy flaco, ¿viste? Que dicen, yo estoy sano. Pero bueno, no va nunca a un médico, no va nunca a hacerse un control porque piensa que está en buen estado de salud. Y no sabe qué puede tener. Y no tenemos que ver los valores, triglicéridos, lo que es colesterol. Sí. Bueno. Y muy importante no hacer dietas porque sí, sino ir a un médico que te recomiende, que te guíe. Exacto. Sí. Me gustó eso. Que sea algo más personalizado. Exactamente. Sobre todo. Bien, bueno, vamos a la última parte del programa. Ya está. Tenemos para compartir una temática. Tenemos un último tema para hablar, para cerrar el programa, que según un estudio, el silencio puede regenerar el cerebro y mejorar nuestra memoria. El silencio. Sí. Paz.
calma. Dice Que no suele pasar. No suele pasar. En algunos más hospitales, viste que dice el silencio es salud. Sí. Totalmente, ¿Viste? sí, ¿Viste sí. que dicen En así? el único lugar donde encontrás silencio. Sí. Totalmente. Pero tengan en cuenta que vivimos rodeados de ruido, nosotros acá en la ciudad, estímulos constantes, movimiento, pero la ciencia, sugiere que un poco de silencio, o hasta un buen rato de silencio, podría servirle al cerebro para esto, para descansar, regenerarse, ordenar las ideas, y la verdad que Está bueno. coincido. Sí, sí. Incluso dice, estudios en neurociencia mostraron que cuando el cerebro se expone a entornos silenciosos o al menos con estímulos auditivos mínimos, se activa la producción de nuevas neuronas, como por ejemplo en el hipocampo, la zona vinculada con la memoria, el aprendizaje y las emociones. Claro. Todo Justo. relacionado a lo mismo. Claro. Sí, ayuda a bajar el estrés, mejorar la concentración, Sí. favorecer Muy el bueno. descanso mental. Sí. Dicen que, regalarle también un rato de silencio a tu mente puede tener efectos profundos. Es una especie de reset, ¿viste? El Exacto. resetear. Pero no les pasa en un momento del día que dicen, necesito un poco de silencio. Sí, Es así. sí, Me sí. encierro y... Sí. Te juro, sí. Sí, es importante tener espacios de tranquilidad, ¿viste? De ocio, Sí, ¿viste? No en exceso, pero bueno, lo importante es eso también, ¿no? Porque la calma mental, lo que se denomina eso, la calma mental en un momento de tu vida, ¿no? No estar permanentemente en esta vorágine que vivimos diariamente. Sí. Sobre todo por eso, porque vivimos acelerados, Sí. o haciendo de un lado para el otro y es como que no tenemos un minuto. Entonces, Sí. bueno. Sí, vivimos también con el multitasking, que Sí. también hemos Sí. hablado, o por lo menos a mí me pasa estoy lavando los platos, pero tengo que tener una música de fondo, por lo Sí. menos. Tengo que tener un video de YouTube de fondo, tengo que tener algo, y eso con todo, ¿no? Sí. Estoy haciendo una cosa y tengo que tener música. Sí. Y a veces está bueno no tener nada de fondo. Exacto. Bueno, la música te relaja también. La música me encanta, pero es verdad que a mí hasta me hace bien decir, ay no quiero Un escuchar minuto de nada, silencio. no quiero escuchar nada, ni sí, siquiera sí. música. Sí. Pero es verdad que la música hace muy bien igual. Está bueno, Sí, está bueno. sí, Para sí. limpiar ahí un ratito. Sí. Estimula, la música estimula. Sí, te cambia un poco la energía también, si uno viene con un día un poco Es verdad. bajón, te activa un poco. Sí. Por lo menos una música tranqui, entonces, vamos a recomendar. Sí. No me vaya con Yo la me música pongo chata. con una música. Ya está. Bien arriba. Olvídate. No, incluso vos sabés que leía días pasados que, por ejemplo, la sociedad japonesa dice que está llamada la sociedad del silencio. Porque dice que es increíble el silencio que hay en todos los lugares donde vas. Van caminando por las peatonales, por la vía pública y son todos silenciosos, o sea, como si estuvieran en una iglesia, ¿viste? Así. Claro, sí. Lo leía y decían eso, o sea, los Mirá, que qué fueron, bien. los que pudieron experimentar Acá un nosotros viaje. salimos al centro y ya se escucha todo el bullicio. El bullicio. Aparte, viste que los argentinos somos muy gritones, somos muy Sí. jetones, me parece que en eso estamos gritando por todos lados y hablando fuerte. En esa cosa de poner el énfasis a la palabra, uno levanta la voz, Sí, parece obvio. que está gritando y en realidad quizás no está gritando, simplemente No. puso Hablamos énfasis así. en la voz. Es Sí, verdad. porque se habla fuerte, ¿viste? A veces se Hablamos habla muy fuerte. a Yo los creo que gritos. en general sí, hablamos Sí, muy sí, fuerte. Es que tenemos estamos esa costumbre. acostumbrados de decir, bueno, no me está escuchando, entonces levanto un poquito más la voz, seguramente me va a escuchar. Sí, Sí. Y otros dicen que, bueno, desde la psicología se dice que a veces uno levanta la voz para que también te escuchen los demás. Claro, ¿Viste? sí. No solamente le estoy hablando a quien tengo frente de mí, sino a los otros. Claro, para llamar un poco la Para atención. llamar la atención. Polémico. Necesito Sí. que me escuchen no Ay, solamente quien tengo frente a mí, sino otros también. Muy argentinos. Sí. Depende de quién esté, ¿viste? Claro, Es verdad, claro, verdad. claro. Es cierto. Bueno, este tema del silencio da para hablar más todavía, pero ya nos tenemos que ir. Lamentablemente, siempre decimos esto, pero rápido el día. se ¿Qué fue pasó? rapidísimo. Sí. Pero bueno, estamos contentos por haber cumplido con todas las temáticas, con todos los invitados que trajeron diferentes temas importantes. Muy interesantes. Muy En línea directa. Así que, bueno, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Seguimos nosotros trabajando como siempre, semana tras semana, con los temas. Un trabajo mancomunado que hacemos, siempre decimos esto. Línea directa no es solamente lo que se ve aquí al aire, lo que decimos, sino que esto se trabaja también, se lee. Cada temática, obviamente nosotros no somos médicos, psicólogos, bueno, No. pero sí lo importante es leer. Exacto, sí, pero aparte por eso traemos a los profesionales, Ujú. para que Sí. ellos expliquen Exacto. bien las cosas. Ujú. Más que nada, Marce, antes de que me olvide, Sí. en las redes vamos a tener quién ganó el sorteo. Sí. Ya lo vamos a publicar. Exacto, de Sí. la lectura de tarot de Reina Vecchio. Así es, Es así que- @lineadirecta.tv1. Participó mucha gente.
gente por una lectura de tarot. Muchas gracias a todos, exactamente. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarme a ustedes dos. Siempre les digo esto. Gracias por estar conmigo. Muchas gracias, Marce.